Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches. Antes de comenzar, una disculpa por no poder poner mi cámara en esta ocasión, aquí por esta parte del estado, acá en México. La verdad es que hay un huracán, entonces tengo problemas para prender la cámara, así que una disculpa por no poder mostrar cámara y muchas gracias por acompañarnos a quienes nos estén acompañando en este momentito. Les recuerdo, si es la primera vez que nos acompañan, en esta ocasión la dinámica va a ser un poquito diferente porque nuestra residente no nos pudo acompañar ya que se encontraba en guardia, pero nos hizo el favor de grabar previamente la clase para que no nos quedemos sin sus conocimientos, muy amablemente la doctora Aranza. Así que en esta ocasión no vamos a tener ni sección de preguntas y respuestas, ni tampoco vamos a tener compañía de mentor porque no tenemos el residente en vivo, pero de cualquier forma los invitamos a que se queden y escuchen la plática. Igual, si no se pueden quedar toda la plática con nosotros, no se preocupen, ya saben que se quedan guardadas en la página de Yo Soy Médico 17 de Facebook, los en vivo, o lo pueden buscar en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center si es que no nos pueden acompañar toda la clase en vivo, o si están en la misma situación que yo, que andan por acá, por Jalisco, y hay una llovizna muy fuerte, pues también es súper entendible que no nos puedan acompañar en toda la clase en vivo. Y pues nada, vamos a dejarlos con la clase de la doctora Aranza, no sin claramente antes presentarla. Ella es la doctora Aranza Ruiz Brito, egresada de la Universidad Anáhuac, México Norte, residente de segundo año de anestesiología en el Hospital Central Pemex Norte. Las dejamos con su clase y ustedes y yo nos escuchamos al final. Muchas gracias y quedamos atentos. Buenas tardes, mi nombre es Aranza Ruiz Brito y soy residente de segundo año en anestesiología. El día de hoy les voy a hablar sobre las consideraciones anestésicas en cirugía laparoscópica abdominal. Bueno, vamos a empezar por definiendo qué es la cirugía laparoscópica. Viene de la raíz griega láparos, que significa suave o flojo, posterior cambio a lámpara, para referirse a flancos del abdomen. Y actualmente evolucionó a significar la palabra abdomen, del verbo scopo, que significa mirar o observar. En combinación, esto nos da un resultado que significa ver dentro del abdomen. Hay que mencionar que la cirugía laparoscópica es una técnica de mínima invasión, es diagnóstica de urgencia y también de manera electiva. Esta cirugía se hace mediante pequeñas incisiones, más o menos de 1 centímetro, con trócares que separan las fibras musculares y pues van a crear cavidades mediante la insuflación de gas y este va a producir o nos va a dejar ver al interior de la cavidad abdominal. Se va a visualizar el campo por medio de una fibra óptica conectada a una cámara y esta a un video, a su vez a un monitor. Las ventajas que vamos a tener con esta cirugía laparoscópica en cuanto al paciente es que van a tener pues mejores resultados estéticos, hay un lapso de recuperación más pronto, va a reanudar sus actividades tanto laborales como habituales más rápido. Y en cuanto a los beneficios que va a tener el cirujano, pues es que tenemos un riesgo médico disminuido de complicaciones, hay mejores resultados clínicos. Como mencionamos, la reanudación de las actividades, y en este caso va a ser de la función intestinal, va a ser mucho más rápida con esta técnica, y pues hay disminución de las complicaciones postoperatorias. En cuanto a nosotros, en nuestro campo de anestesiólogo, vamos a ver que tenemos una disminución a la respuesta al estrés en la incisión. Vamos a tener menores requerimientos de opioides, menor dolor en el postoperatorio y va a haber disminución en el desplazamiento del líquido, así como una disminución en la función respiratoria postoperatoria. ¿Cuáles son las desventajas que podemos tener? Pues vamos a tener un aumento en el riesgo y náusea de los vómitos postoperatorios, y esto se va a deber pues a una estimulación vagal por el neumoperitoneo que vamos a tener. Vamos a tener también dolor referido por la insuflación del CO2. Esto no siempre se va a presentar, pero esto cuando se presenta es por la irritación del nervio frénico. En cuanto a las específicas del cirujano, pues se necesita un entrenamiento. No todos los cirujanos están capacitados para realizarlo. En cuanto a los aspectos ergonómicos, pues también hay una dificultad, ya que estos trócares son largos y necesitan posiciones que para nosotros dificultarían también estos cambios ventilatorios. Hay limitación en el sentido táctil y pues puede ser tiempos más prolongados de la cirugía. Como comentaba, esto todo va a depender también de la habilidad del cirujano. Los equipos y las instalaciones deben de estar disponibles.
En cuanto a nosotros, dijimos ya que hay una respuesta al estrés inducida por el neumoperitoneo que va a ser menor que una cirugía abierta, pero sí vamos a tener. En cuanto a los cambios de posición, más adelante los vamos a mencionar. Existen diferentes cambios de posición en cuanto a las cirugías laparoscópicas y eso nos va a llevar a problemas ventilatorios o complicaciones que podamos tener durante la cirugía y también complicaciones extraperitoneales por el CO2, así como cirugías donde puede haber absorción del CO2. En cirugías robóticas, pues vamos a tener un acceso limitado al paciente porque nos vamos a encontrar un poco despegados del mismo. Hay que tener en cuenta el neumoperitoneo. El neumoperitoneo como tal es la insuflación que se hace a través de la aguja Veres hacia el abdomen. Actualmente utilizamos el gas de elección que es el CO2. Este tiene características que no es inflamable, no es oxidante y pues es altamente soluble en sangre. Es 20 veces más soluble que el oxígeno y facilita su eliminación por el sistema respiratorio. Nuestro objetivo en esta cirugía es mantener una presión intraabdominal entre 12 y 15 milímetros de mercurio o 20 centímetros de agua. Hay que recordar que la presión intraabdominal normal es de 1 hasta 3 milímetros de mercurio. Entonces estamos aumentando el estrés al aumentar esta presión intraabdominal hasta 12 o 15 milímetros de mercurio. Posterior a esta insuflación, pues vamos a tener cambios significativos en hemodinámicos ventilatorios, que más tarde hablaremos de ellos. El flujo que se debe mantener el CO2 es más o menos entre 6 y 4 litros por minuto. Esto va a depender en el momento de la insuflación, durante la cirugía y a la hora de desinflar. Disminuye el riesgo también el CO2 de la embolia gaseosa, que es la complicación más temida por los anestesiólogos, que más tarde hablaremos de ella. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones rápidamente para algunas indicaciones para el abordaje laparoscópico en patología abdominal urgente? Vamos a tener apendicitis aguda y colecistitis aguda, que recordemos que la colecistitis aguda, bueno, la colecistectomía laparoscópica es el gold standard actualmente para la colecistitis. Otros padecimientos que podemos tener es el abdomen agudo de causa desconocida, abdomen agudo ginecológico, perforación gastroduodenal, oclusión intestinal, isquemia, perforación, traumatismos abdominales y abscesos abdominales. Bueno, hay que recordar que también hay que individualizar el paciente y por eso también tenemos contraindicaciones. Y algunas de las contraindicaciones generales para la cirugía laparoscópica de urgencia va a ser que nuestro paciente esté en shock séptico, que tengamos inestabilidad hemodinámica persistente y que no responda a volumen, peritonitis tanto fecaloidea como perforación prolongada, trastornos graves de la coagulación, algún tipo de cáncer abdominal, porque se ha demostrado que pues hay aumento en la incidencia y enfermedades cardiorrespiratorias muy severas, donde nos encontraremos con nuestro paciente más o menos en unas a 4. Bueno, vamos a hablar de las alteraciones que causa el neumoperitoneo en nuestro cuerpo. En cuanto a las alteraciones hemodinámicas, vamos a tener que principalmente vamos a tener cambios en la inducción anestésica al administrar nuestros anestésicos como tal, y esto va a nuestros anestésicos de inducción va a hacer que disminuya las presiones del llenado del ventrículo izquierdo y con esto va a haber una disminución en el índice cardíaco. Esto, aunado a un neumoperitoneo, bueno, ya la insuflación como tal, vamos a tener que va a causar principalmente una distensión abdominal. O sea, va a haber un aumento de la presión intraabdominal y estos cambios los vamos a ver, como ya lo mencionaba, sobre todo cuando tenemos una presión más elevada de 15 milímetros de mercurio. Vamos a tener que hay liberación de catecolaminas, activación del sistema renina-angiotensina y liberación de vasopresina. Esto nos va a dar como un resultado una acción vasoconstrictora. La presión intraabdominal va a generar un aumento de llenado sanguíneo, disminución del flujo venoso femoral y esto a su vez va a haber una disminución del retorno venoso, por lo tanto va a tener una disminución de la precarga. Todos estos cambios abdominales van a estar sumados a los cambios de posición que tenemos en el paciente, ya sea cirugías que necesiten Trendelenburg o Fowler muy pronunciadas y pues todavía le sumamos que los cuadros patológicos preexistentes del paciente, alteraciones hemodinámicas, alteraciones respiratorias,
enfermedades que ya traigan consigo el paciente. En cuanto a las alteraciones respiratorias, igual lo vamos a ver con el neumoperitoneo, va a haber un aumento en la presión intraabdominal. Esto va a hacer que pues aumente o haya elevación del diafragma y pues esto nos va a disminuir la complacencia pulmonar. Va a haber un aumento en la presión pico y una disminución en los volúmenes de reserva respiratoria. Pues esto nos va a facilitar o nos va a poder dar atelectasias pulmonares, que es lo que nuestro objetivo en proteger al paciente. Vamos a tener alteraciones en la relación ventilación-perfusión y podemos tener hipoxia. Esto pues nos va a dar como resultado una hipercamia y dependiendo qué tan intensa sea esta, vamos a tener una acidosis respiratoria. Entonces, aunado a esto, como ya mencionamos anteriormente, la posición de Trendelenburg más el peritoneo, vamos a tener una disminución de hasta el 50% en la distensibilidad de nuestro paciente. Y bueno, aparte de las alteraciones fisiológicas, también vamos a tener alteraciones anatómicas. Esto pues podemos tener, es que no puedo la pantalla. Ya. Vamos a tener un desplazamiento anatómico, tanto del desplazamiento de la carina hacia arriba, entonces tenemos que proteger nuestro tubo de que no haga una intubación endobronquial selectiva. En cuanto a la ventilación, perfusión, pues vamos a tener una desigualdad y puede que tengamos una disminución en el volumen. Entonces va a haber un aumento en el gradiente de oxígeno alveolo arterial. También podemos tener alteración en la mecánica pulmonar y esto se va a dar por una disminución de la distensibilidad, como ya lo comentamos, y un incremento en la resistencia. Entonces nos va a dar un aumento en la presión pleural y un aumento en la presión de las vías respiratorias. ¿Qué pasa cuando tenemos hipercapnia intensa durante la laparoscopía? Pues va a haber una absorción excesiva del CO2 y esto pues nos puede dar un resultado como una embolia venosa, enfisema subcutáneo, capnotórax, capnomediastino, capnoperitoneo y estas complicaciones pues las vamos a ver más adelante, pero ahorita ya lo estamos mencionando. Cuando hay una producción excesiva de CO2, pues en padecimientos, pacientes que tienen fiebre o hipertermia maligna, y pues también lo podemos ver en obesidad mórbida. Y pues en la eliminación inadecuada, pues cuando hay una hipoventilación, cuando hay una intubación endobronquial, cuando el paciente ya tiene atelectasias previas o durante la cirugía, un paciente con choque cardiogénico y cuando hay un agotamiento del elemento absorbente del CO2, o sea, de nuestra cal. Causas de hipoxia durante la laparoscopía, pues entonces vamos a tener pacientes que tienen ya patologías preexistentes, como mencionábamos, enfermedades cardiopulmonares, la obesidad como tal, y aporte de oxígeno o intercambio gaseoso inadecuado, pues por una igual hipoventilación, atelectasias o intubación endobronquial. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de nuestro monitoreo en todo momento, que otra cosa, el bajo gasto cardíaco, pues por compresión de la vena cava, podemos, consecuencia de una embolia gaseosa, un capnotórax, igual capnomediastino, capnoperitoneo, arritmias agudas y hemorragia abundante. ¿Qué va a pasar con la perfusión? Pues va a haber una disminución durante este neumoperitoneo, entonces vamos a tener pues una vasoconstricción por nuestras hormonas liberadas. Durante el neumoperitoneo, pues vamos a tener cambios en la perfusión, tanto cerebral, esplácnica, como en la perfusión general. Entonces, vamos a tener un aumento en la perfusión cerebral, como un aumento en la presión intracraneana. En cuanto al esplácnico, pues vamos a tener una disminución o podemos no tener cambios. Esto va a depender, ya dijimos, como de las patologías preexistentes, la posición del paciente y qué tan insuflado está nuestra cavidad abdominal. Vasodilatación mesentérica, compresión del intestino por el mismo neumoperitoneo y pues esto nos va a dar una disminución del flujo hepático, así como una disminución de la perfusión renal y pues esto ya lo comentamos por la compresión del neumoperitoneo. En cuanto a la fusión renal, como ya lo comentamos, igual va a haber un aumento en la presión intraabdominal, esto va a ser un aumento en la presión venosa central, vamos a tener una compresión de la vena renal y esto va a dar un aumento en la presión capilar intraglomerular
Y pues esto va a disminuir la presión de perfusión renal y pues nos va a dar como resultado una disminución en la diuresis o incluso oliguria. En pacientes que tienen ya una patología preexistente renal, pues nos puede dar, y es una cirugía laparoscópica pues prolongada, nos puede dar pues más alteraciones y un deterioro de la función renal. En cuanto a las alteraciones del sistema nervioso central, lo mismo, va a haber un aumento en la presión intraabdominal y por lo tanto una elevación del diafragma. Vamos a tener con eso pues alteraciones respiratorias y pues esto podemos llegar a tener hipoxia. Esto aunado a una hipercapnia, pues vamos a tener una vasodilatación y va a haber un aumento del flujo cerebral. Por lo tanto, vamos a tener el resultado de un aumento en la presión intracraneal. ¿Qué pasa con las posiciones quirúrgicas? Como ya lo mencionábamos, dependiendo la posición quirúrgica que se adopte durante la cirugía laparoscópica, nos va a beneficiar o nos va a afectar nuestros cambios ventilatorios, ya sea una posición muy extrema en Trendelenburg invertido, un semifowler, posiciones bariátricas, nos va a dar o a mejorar los cambios ventilatorios. Ya abordando el manejo anestésico, primero tenemos como tal que hacer una valoración preanestésica. Lo ideal es ver a nuestro paciente en la consulta externa primero y pues evaluar el estado físico del paciente, otorgarle un estado de acuerdo al ASA. Comentar o interrogar sobre patologías cardiorrespiratorias preexistentes, patologías gastrointestinales, ya que también el neumoperitoneo aumenta este riesgo de reflujo en pacientes que ya son susceptibles o que ya tienen una patología como tal. Pacientes con choque séptico hipovolémico pues son contraindicaciones absolutas, como ya lo mencionamos, por los cambios hemodinámicos. Y la obesidad no es una contraindicación. Recordemos que la cirugía bariátrica pues es una de las cirugías que se hace con la paroscopía. La hipertensión intracraneana, intervenciones o traumatismos cráneoencefálicos recientes y glaucoma de ángulo agudo, pues son contraindicaciones para tener el paciente en posición de Trendelenburg. Embarazadas en segundo y tercer trimestre, pues no se recomienda, hay que individualizar a cada paciente. En cuanto a la premedicación, pues recordemos que esta es una técnica de mínima invasión y lo que queremos es que el paciente se recupere de la manera más rápida. Entonces, nuestro objetivo es no prolongar la recuperación, disminuir al máximo nuestros opioides postoperatorios y en cuanto a la ansiolisis, se recomienda pues benzodiazepinas, dentro de estas el midazolam por su rápido metabolismo. Hay que recordar también que tenemos elevada incidencia en náusea y vómito postoperatorio por la estimulación vagal que da el neumoperitoneo. Entonces, recordemos que tenemos varias drogas para esta premedicación. En cuanto a ellas, pues menciono aquí algunas, el droperidol, el ondansetron y pues la dexametasona. En cuanto al manejo transoperatorio, pues vamos a tener cuatro cosas de las que hablar: la técnica anestésica, la monitorización, el mantenimiento y la ventilación. Se prefiere anestesia general con intubación orotraqueal, con un bloqueo neuromuscular profundo para que haya una mejor exposición de la cavidad, para que tengamos también una ventilación controlada. Esto también pues por la colocación del paciente, porque muchas veces esto es incómodo para ellos, y por las molestias que causa el neumoperitoneo. Como lo mencionamos en un principio, podemos tener una irritación del nervio frénico que nos va a dar un dolor referido posoperatorio. Prolongación del tiempo quirúrgico, esto pues va a depender también del tipo de cirugía de la que entremos laparoscópica, las complicaciones que podamos llegar a tener y pues los trastornos cardiopulmonares que el paciente traiga presente. La anestesia regional también es mencionada y es adecuada en pacientes que van a ser intervenidos y que tienen tiempos cortos en la cirugía y que tienen cambios mínimos en la presión y en la posición. Entonces sí está descrita la anestesia regional, tanto la anestesia general. Sin embargo, pues como lo comento, esto va de acuerdo al tipo de paciente, tipo de cirugía y la habilidad del cirujano. En cuanto a la monitorización, pues vamos a tener nuestra monitorización normal, electrocardiograma, presión arterial no invasiva. La capnografía es muy importante porque ya mencionábamos todos los cambios que vamos a tener por la insuflación del CO2.
La pulsioximetría, la temperatura corporal, y esto también es porque el CO2 es almacenado en cilindros a presión en su fase líquida. Una vez que el abdomen se empieza a insuflar, pues va a pasar por unos cambios físicos y esto va a cambiar a su fase gaseosa. Sin embargo, aunque cambia de temperatura, tenemos que tener nosotros nuestra temperatura corporal monitorizada por si llegáramos a requerir el uso de otras opciones para aumentar esta. Y bueno, en pacientes con enfermedades cardiopulmonares se recomienda la monitorización invasiva, así como el uso de gasometrías arteriales cada hora posterior a la insuflación del neumoperitoneo. Lo que comentábamos de la temperatura, la transición del líquido a gaseoso se origina por la extracción rápida de calor y este más o menos está a una temperatura de 21 grados centígrados. Se calienta de forma activa y se humidifica el gas insuflado por medio de un dispositivo de calefacción. En cuanto al mantenimiento, nosotros pues podemos mantener a nuestro paciente hablando de una anestesia general con anestésicos inhalados e intravenosos. En la inducción se recomienda pues el propofol es el más indicado por el perfil farmacocinético y las propiedades antieméticas que este tiene. Sin embargo, pues hay que individualizar al paciente de acuerdo a las necesidades. En cuanto al mantenimiento, pues en cuanto a la anestesia total intravenosa con el propofol o con inhalados como desflorano o sevoflurano. Tenemos ventaja, obviamente, con la anestesia total intravenosa en perfusión porque a este va a tener menor incidencia de náusea y vómito y pues esto ya va a depender también de los costos, la dificultad de ajustar la dosis, el equipo de goteo, las bombas TCI, bombas volumétricas, todo eso pues influye en nuestra decisión y también la habilidad del anestesiólogo en cuanto al manejo TIVA o anestesia general balanceada. El óxido nitroso ya está pues en desuso, pero pues su manejo es controversial, ya que se difunde hacia los espacios aéreos como al interior de las asas intestinales. Entonces, pues puede tener una presurización adversa y pues aumenta el riesgo de náusea y vómito postoperatorio y pues va a favorecer a la combustión durante la inducción de una chispa. También pues se acumula en la cavidad peritoneal y alcanza concentraciones de combustión hasta los 30 minutos. En cuanto al bloqueo neuromuscular, pues ya lo comentamos, tiene que ser un bloqueo neuromuscular profundo para tener una mejor exposición quirúrgica y pues es recomendable tener la monitorización del bloqueo por los riesgos de un bloqueo residual y pues siempre tener en cuenta que al utilizar un bloqueo neuromuscular profundo, pues tener fármaco para la reversión del bloqueo. En cuanto a los adyuvantes, pues nuestro objetivo es la disminución del dolor postoperatorio y tenemos entre estos agentes a la dexmedetomidina, alfa-2 agonista, que disminuye el consumo de opioide, náusea y vómito postoperatorio y la duración de la estancia en la unidad de cuidados postanestésicos. La lidocaína en perfusión, pues disminuye el dolor postoperatorio y nos va a ayudar también a reanudar prontamente la motilidad intestinal. También se ha recomendado pues la infiltración de las incisiones que se llegan a hacer con los trócares. ¿Qué pasa con la ventilación? Pues podemos tener dos modos aquí durante la cirugía laparoscópica con anestesia general, ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión y pues se recomienda con una con PIP. Durante la ventilación controlada por volumen en la posición extrema de Trendelenburg, el volumen corriente va a permanecer constante, en tanto que aumenta la presión máxima de las vías respiratorias y la distensibilidad. Durante la ventilación controlada por presión, pues va a permanecer constante la presión máxima de las vías respiratorias y va a disminuir el volumen corriente. Entonces, la posición inversa de Trendelenburg induce los efectos ventilatorios contrarios, menor presión máxima de las vías respiratorias y va a haber un aumento de la distensibilidad con una ventilación controlada por volumen y un incremento de volumen corriente con una ventilación controlada por presión. Entonces, estas consideraciones en cuanto a la ventilación las vamos a tener sobre todo por la posición del paciente. En caso de hipercapnia o hipoxia, pues hay que recurrir a la hiperventilación compensatoria
y pues el uso de PIP y también las maniobras de reclutamiento. El PIP y la hipotensión se asocian a niveles altos de PIP y aumento de la presión intraabdominal y puede aumentar más la tensión intraabdominal y disminuir el índice cardíaco. Se ha descrito que el uso de PIP mejora la oxigenación y la distensibilidad sin agravar el riesgo de hipotensión por disminución de la precarga. Se recomienda tener un volumen corriente de entre 6 a 8 mililitros por kilo y un PIP de 5 a 10 centímetros de agua. Y pues las maniobras de reclutación, que ya las mencioné arriba. ¿Cuáles pueden ser algunas complicaciones que tengamos en cuanto a al transanestésico o al transoperatorio? Pues lesiones intraabdominales, esto pues se va a dar durante las incisiones, puede ser por la penetración abdominal de la aguja Veres, que esta va a ser la primera incisión que se va a hacer y como es a ciegas, puede llegar a lesionar algún vaso. Y pues también el trocar primario, porque realmente se ve la cavidad intraabdominal hasta que se mete la cámara. Entonces, como esta es una incisión a ciegas, puede llegar a lastimar grandes vasos, estructuras gastrointestinales, asas y pues estructuras urológicas también. En cuanto al aparato cardiopulmonar, podemos tener hipertensión, hipotensión, bradiarritmias e incluso paro cardíaco. La hipertensión pues se asocia, no se va a asociar a la profundidad anestésica. Va a ser secundaria o se escribe secundaria al neumoperitoneo por aumento de las resistencias vasculares. Una vez ya instalado el neumoperitoneo, pues vamos a tener hipotensión y esto pues vamos esto se va a deber a la disminución del gasto cardíaco y pues a la disminución también del retorno venoso. Esto lo vamos a ver más en pacientes ancianos, en pacientes con trastornos cardiovasculares o por un aumento excesivo en la presión intraabdominal y pues también podemos verlo en pacientes que ya presentan como tal en el trans una hemorragia o un neumomediastino, etcétera. ¿Cuál es la complicación que más temida es durante la cirugía laparoscópica? Pues esta misma, la extravasación del CO2 durante la cirugía. El embolismo gaseoso entonces es la entrada de gas a presión al torrente sanguíneo y pues el cuadro clínico se va a manifestar de acuerdo a la intensidad o a la cantidad y a la velocidad que entre el CO2 a este torrente sanguíneo. Podemos tener varias causas, una de ellas, pues como dijimos, de la colocación de algún trocar o de alguna aguja intraabdominal, un traumatismo quirúrgico sobre los vasos intestinales y como ya está insuflado la cavidad intraabdominal, pues va a haber absorción del CO2. Entonces, el cuadro clínico va a depender del tamaño del embolo gaseoso. Vamos a tener entonces nuestro paciente una descompensación hemodinámica rápida, intensa y severa. Podemos tener cianosis del tronco y de la cara, sudoración profusa, arritmias cardíacas, taquicardia ventricular, fibrilación auricular y a la auscultación vamos a tener un soplo característico, también llamado aspas de molino, por cómo se escucha. Vamos a tener una hipotensión y vamos a tener una hipoxemia severa. Esto pues se va a deber a una desaturación intensa por la hemoglobina y a las variaciones del CO2 expirado. Entonces vamos a tener una hipercapnia severa, seguida de una brusca caída del CO2. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento aquí? Pues hay que descontinuar el neumoperitoneo inmediatamente, avisar al cirujano para que suspenda el neumoperitoneo, administrar oxígeno al 100%. En caso de nosotros estar administrando óxido nitroso, pues suspenderlo, la hiperventilación con aumento del volumen y la frecuencia respiratoria, realizar un masaje cardíaco, colocar un catéter venoso central y esto pues con el objetivo de poder aspirar la burbuja, colocar nuestro paciente en posición de Durant, que es en decúbito lateral izquierdo y con cabeza hacia abajo, con el objetivo de que esta burbuja pues viaje hacia la aurícula derecha y puede ser aspirada a través del catéter venoso central. Otras complicaciones que podamos tener durante el transanestésico pues es caídas del paciente, sobre todo por la posición, entonces es importante que nosotros sujetemos. Lesiones oculares, abrasión corneal,
igual por la posición del paciente, lesiones de nervios periféricos y del plexo braquial, también va a haber esto por la posición del paciente, edema de las vías respiratorias y la trombosis venosa. En cuanto al manejo postquirúrgico, pues podemos tener que el paciente tenga dolor agudo y esto pues lo vamos a prevenir con analgesia anticipatoria o multimodal durante el transanestésico, o sea, combinar diferentes métodos analgésicos para el paciente y pues en el post podemos administrar lo que son AINES, COX-2 y opioides débiles. Recordemos que como las cirugías laparoscópicas son nuestro principal objetivo es la recuperación rápida, pues hay que tratar de disminuir la administración de opioides. En cuanto a la náusea y vómito, pues sí se ha visto que hay presencia, entonces ya lo mencionamos por estimulación vagal durante el neumoperitoneo. Entonces hay mayor riesgo y se ha presentado más que en una cirugía abierta y también podemos tener pues factores adicionales y esto lo podemos ver con la escala de Apfel. Entonces, como lo mencionamos en un principio, nuestra premedicación y nuestra va enfocada sobre todo a esto, es náusea y vómito posoperatorio, para que tengamos disminución de hospitalización prolongada y pues una rápida recuperación. Y pues eso sería todo. Muchas gracias a los que se quedaron acompañándonos hasta el final de la clase y muchas gracias a la doctora Aranza por tomarse este tiempo para grabar la plática, ya sabiendo que no nos iba a poder acompañar en vivo. Les recuerdo que estas pláticas son de manera altruista, así que es tiempo que los doctores nos están dedicando. También los invitamos, si usted es residente de alguna especialidad, ya que ya tenemos especialidades variadas a lo largo de la semana y gusta dar una plática o más bien como yo lo veo una clase, con mucho gusto nomás mándenos un mensajito a nuestro Facebook o a nuestro Instagram de La Voz del Residente y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para cederle también una hora. Reitero las disculpas de no poder tener la cámara prendida por la cuestión de la luz aquí en el estado. Muchas gracias también por su comprensión en ese sentido. Y me gustaría recordarles que estén al pendiente porque estas pláticas se suben a la plataforma de YouTube de Medical Legal Center, así como se quedan guardadas en la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17. Y para finalizar, me gustaría recordarles que si hay algún jefe o jefa de residentes que requiera pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo solamente sin su acento, .mlc@gmail.com y recibirá pláticas de manera gratuita, solamente hay que ponernos de acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito y nos vemos el lunes en La Voz de Residente. Hasta luego y que pasen muy bonita noche.